¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Sí, sí, se está grabando. ¿Ya? Entonces, primero que todo, quería presentar a Ramón. Ramón es economista, él estudió, no recuerdo el año, él estudió agronomía primero, él no estudió economía primero, él estudió agronomía en la misma Universidad de Chile. Él después se especializó en economía agraria en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y de ahí derivó a economía. Él trabajó mucho tiempo de desarrollo rural. Él ha publicado libros sobre el tema también con autores muy conocidos por los textos que ha trabajado sobre desarrollo rural y sobre y de ahí derivó al tema de sustentabilidad ambiental, ¿ya? Tema que trabajó bastante también, es muy conocido por el trabajo que ha tenido al respecto. Y desde hace unos 7, 8 años, por lo que me comentabas tú, Ramón, quizá un poco más, yo creo que quizás 10 años, está trabajando el tema sobre impuestos y desigualdad, que ha trabajado y tiene propuestas bien interesantes al respecto, por las cuales también lo hemos invitado justamente a exponer acá. ¿Ya? Al respecto, Ramón también fue asesor, y eso es importante saber, fue asesor económico en la campaña presidencial del Frente Amplio en la última elección, de la candidata, se me olvidó el nombre de la candidata del Frente Amplio. Entonces, él, uno de los redactores del plan económico fue justamente Ramón, junto a Nicolás Grau, junto a Hassan Akram y otros economistas más, por supuesto. Así que él tiene una mirada bastante amplia sobre el tema, ¿ya? Y por eso que lo invitamos hoy día a que nos comente justamente sobre cuál es el impacto que tiene esta crisis, cuál es el gasto que debería tener el gobierno, y en qué ámbitos debería tenerlo, de dónde se sacan los recursos para ello, justamente para poder superar esta crisis, y cuál es el impacto que tiene esto sobre la desigualdad. Porque esto conecta justamente con la problema que tenemos saliente. Venimos saliendo hasta cierto punto, en realidad en pausa, está un estallido social en el cual se ha puesto en cuestión el tema de la desigualdad. Y es extremadamente importante. Entonces, lo que tenemos ahora, de alguna manera, ha desnudado la desigualdad que tenemos en Chile, y eso implica cambios que son estructurales, que no son graduales, ¿ya? Y en lo cual Ramón también le pedimos también que se pronuncie o que nos explique algunas ideas al respecto. Si yo no voy a opinar más, ahora dejo presentado a Ramón. Cualquier cosa que ustedes quieran, que le pueden ver listas de los papers de Ramón, digamos, de trabajo, se los podemos enviar a todos, no hay ningún problema al respecto. Así que dejo ahora a Ramón con ustedes, por favor. Gracias. Una sola pequeña corrección: mi doctorado en economía pura, no es en economía agraria, ¿no? No, sí. Fue magíster en economía agraria, Sí. doctorado en No, no economía. importa, un detalle. Por favor, mis disculpas, Ramón. Fue un alcance en realidad. Bueno, mira, entrando en materia, quiero hacer 3 cosas en esta presentación, ¿no? Primero que nada, quiero revisar la situación coyuntural actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el cortísimo plazo? Desde el punto de vista de la evolución de la economía en este momento, las medidas que está haciendo el gobierno y algunas proyecciones también de corto plazo. Esa es la primera parte, ¿ya? En segundo lugar, voy a mover un poco en el mediano plazo, no en el largo, porque en el largo plazo, como decía Keynes, estamos todos muertos, así que no me importa mucho, ¿no? Voy a ver una perspectiva histórica de las principales características y problemas que han tenido las políticas públicas durante estos 30 años de democracia, ¿no? Tratando de ver la evolución socioeconómica y cómo muchos de los problemas que tenemos ahora y mucho de la vulnerabilidad que tiene la parte económica y social en este momento está asociado con políticas del pasado, ¿no? Reducir la vulnerabilidad no es una tarea de un año, y la vulnerabilidad se gesta a través de muchos años. La resiliencia toma muchos años en generar, resiliencia social, ¿no? En generarse, y esto que hemos tenido ahora, desde a partir del estallido social hasta ahora, ¿no? Es esencialmente un problema que se ha venido cultivando por muchas décadas, por 3 décadas por lo menos, ¿no? Y bueno, podríamos ir más atrás de la historia. Ustedes que hay varios historiadores aquí, no van a entender bien esto. Y la tercera parte es una propuesta, ¿ya?, de un programa mirando hacia un nuevo gobierno, un gobierno progresista, es de esperar,
que sea capaz de aunar muchas fuerzas, ¿no? Un programa de cambios estructurales profundo, que vaya a las raíces mismas de este sistema ultra neoliberal, en extremo, ¿no? Pocas veces visto en la historia. Y la idea es tirar algunas líneas, algunos lineamientos de formas en las cuales se podrían corregir muchos de estos errores históricos que a mi modo de entender se han ido acumulando a través de estas 3 décadas de democracia, ¿no? Entonces, la idea de esto es lo más importante, yo creo, eso es lo que he estado tratando de poner en el tapete con distintos grados de éxito. La idea fundamental es tener un programa de cambios estructurales profundos, donde existe un acuerdo generalizado de las fuerzas progresistas, intelectuales, políticos, organizaciones sociales. Esa es mi aspiración, ¿no? Y para eso estaba escribiendo varios artículos, he estado proponiendo esto ante algunos economistas, estamos en un debate en este momento, y a lo cual me ayudó mucho, por supuesto, lo que ocurrió en el Congreso hace un par de semanas o 3 semanas atrás, sobre una aprobación bastante fuerte de la idea de un impuesto patrimonial, que es uno de los, debería ser una de las bases, ¿no es cierto?, para este programa que estoy mencionando, la importancia del Estado, y el Estado necesita recursos que en el pasado no los ha tenido, por diversas razones que vamos a hablar ahora. Como decía un economista, un fantasma que está rondando las ciudades latinoamericanas, y ese fantasma es el impuesto patrimonial. Han habido reuniones de parlamentarios de distintos países, se han juntado a Perú, Ecuador, Argentina, por supuesto, donde está más avanzado, Uruguay, donde ya existe un impuesto patrimonial, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que está provocando algún tipo de preocupación en las élites económicas en Latinoamérica, porque es como, realmente ha sido un proceso gatillado por la crisis, ¿no? Gatillado por la crisis sanitaria, que ha llevado al convencimiento de muchos economistas, no chilenos debo decir, ¿no? Es difícil encontrar en Chile economistas que tengan una clara visión de cambios estructurales profundos, incluyendo cambios tributarios, pero sí está ocurriendo en el resto del mundo, incluso en Estados Unidos. En la Universidad de Berkeley hay un grupo muy importante de economistas que apoyó a Elizabeth Warren en su campaña de precandidatura, ¿no? Donde uno de sus marcos centrales, ¿no?, era un impuesto patrimonial que iba a proveer recursos suficientes para hacer cambios estructurales en Estados Unidos. Muy interesante esto, no voy a hablar de esto en esta presentación, pero lo quiero mencionar como un pie de página. Estados Unidos y Chile Chile es un pequeñísimo espejo de Estados Unidos. Los problemas que tiene Estados Unidos en cuanto a distribución, insuficiencia en el sistema de salud, insuficiencia en la educación pública, en fin, son prácticamente calcados, ¿no? Son prácticamente calcados, y por eso es tan interesante hacer la comparación entre estos dos, entre ese coloso al norte gigantesco y este pequeñito país acá, que al final originó muchos de los cambios que empiezan con Ronald Reagan en los años 80, que vienen directamente de la dictadura chilena, ¿no? Los cambios en las políticas públicas que inicia Ronald Reagan en los años 82, 83, 84, son calcados a lo que hizo Pinochet en dictadura, ¿no? Y ese sistema es el que perdura hasta el día de hoy,
con consecuencias bastante negativas desde el punto de vista de distribución. Los salarios reales en Estados Unidos, igual que aquí, son prácticamente estancados, el endeudamiento es generalizado, bueno, etc. Entonces vamos a los temas centrales, ¿no? La situación actual de la economía es, como ustedes podrán, estoy seguro que pueden saber, es bastante crítica, ¿no? El gobierno en este momento proyecta para este año una caída del Producto Interno Bruto de 8%. Ahora, eso, como tantas cosas que este gobierno menciona, ¿no? Que este gobierno propaga, es falso. Es imposible, prácticamente, esto lo hemos analizado con varios otros economistas, es absolutamente imposible que esta economía caiga solamente un 8%. Una economía que está cayendo a razón de 20-25% cada mes, ¿ya? Asumiendo que esta pandemia por lo menos va a durar hasta septiembre, el supuesto implícito del gobierno es un crecimiento espectacular en los últimos 3 meses, lo cual es tremendamente poco factible, ¿ya? La cifra con que nos estamos quedando mucho, bueno, yo por lo menos personalmente, es de alrededor de un 20% de caída del producto de este año, ¿ya? Lo que es tremendo, ¿no? Es una caída pocas veces visto en la historia de Chile, ¿no? Y de muchos países. Es comparable con la caída del producto que ocurre en el año 82-83 con la gran crisis durante la dictadura, que generó un levantamiento popular de gran significación. Fueron 2 años de levantamiento popular, donde en base al desempleo, al hambre y a la pobreza y a la bronca, ¿no? 2 años de levantamiento popular que cobró muchas víctimas, muchos mártires, por supuesto, que llevaron a la postre, sin embargo, a esa dictadura tan horrenda, tan atroz, a negociar. Y se sentó a negociar con la oposición y llegan a un acuerdo, y que al final resulta en el plebiscito que lleva a la democracia. Yo siempre digo, los grandes héroes de la democracia no son los que se muestran en televisión, haciendo muchos gestos, ¿no? Contra Pinochet. Fueron esta gente, estos mártires que cayeron ahí, que nadie se acuerda de ellos en este momento, ¿no? Que fueron muchos asesinados, pero vilmente, durante la dictadura, en los levantamientos populares que llevaron, como les digo, a la democracia. Sin eso no habría habido democracia en este país por muchos años más. Bueno, sigamos. Como les digo, la probable caída del producto este año, yo lo sitúo entre 18 y 22%. Desastroso. El desempleo en este momento está llegando a 2 dígitos. Sin duda que va a seguir aumentando. Aquí no hay ninguna especulación. El desempleo va a seguir aumentando y probablemente vamos a llegar de nuevo a cifras parecidas a lo que ocurrió durante la última crisis de la dictadura. Alrededor de 15-20% de desempleo de aquí en 4 meses más, ¿no? O sea, el panorama es bien terrible. Los salarios, aparentemente, según el gobierno, han caído alrededor del 3% real. No hay una medida independiente, ¿no?, de cuánto están cayendo los salarios reales. Yo creo que es mucho más que 3%, ¿ya? Entonces, una caída de los salarios reales con un aumento dramático del desempleo es cosa seria, ¿no? Es cosa seria, sobre todo cuando venimos del año pasado, ¿no es cierto?, de una reacción popular impresionante, con una serie de demandas muy precisas, ¿ya? Impresionantemente claras y precisas, ¿ya? A pesar de que no fue un levantamiento popular, que no tenía un liderazgo claro. Y después de eso, le damos la guinda al queque, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora, donde tenemos un gobierno que está llegando tarde y con medidas totalmente insuficientes. Es realmente el caldo de cultivo
para una situación social que me preocupa, que puede desembocar en condiciones muy poco favorables, ¿ya? En una dinámica caótica, ¿no? Donde es muy difícil prever a qué tipo de equilibrio se puede llegar, e incluso si es que hay algún equilibrio realmente, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobierno en este momento está prácticamente sembrando, preparando el camino para un levantamiento social muchísimo. O sea, el de octubre del año pasado, fue bonito comparado con lo que puede ocurrir. Puede ocurrir, ¿no? Estas cosas uno nunca las puede predecir, pero por lo menos las condiciones se están dadas para eso, ¿no? Al final uno nunca sabe con los procesos sociales, puede que termine en cosas un poco distintas de lo que estoy planteando aquí. A lo mejor terminamos como taza de leche. Me sorprendería, pero es posible, ¿no? Adicionalmente a eso, tenemos que hay un aumento del gasto público muy grande. Cuando el ministro de Hacienda habla de que hay que guardarse los cartuchos, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Lo que yo creo, y esa es la razón que da para no aumentar el gasto en protección social en este momento, ¿ya? En protección de la gente que está sufriendo enormemente en este país, pero enormemente, como ustedes saben, es lo que está pensando guardarse los cartuchos para sacar del hoyo a las grandes empresas, a muchas grandes empresas. Hay absoluta oscuridad sobre eso, nadie sabe, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno pretende hacer con las grandes empresas, empezando por la TAM? Pero la TAM va a ser solamente el inicio, ¿no? Hay muchas otras que van a necesitar muchos recursos que el gobierno, estoy seguro, va a tener como prioridad proveérselos, ¿no? Entonces, lo que estamos en este momento es, en este momento Chile tiene una deuda pública razonablemente baja, alrededor del 30% del producto. Todo el mundo dice, estamos en buenas condiciones. El país tiene fondos soberanos, de alrededor de, efectivo de alrededor de 20.000 millones de dólares, lo que corresponde más o menos a un 8% un 12% del PIB. Entonces, existe la capacidad de aumentar la deuda en este momento, y existe también la posibilidad de utilizar estos fondos soberanos en esta emergencia, ¿ya? Lo que se va a hacer, o sea, lo que está proyectando el gobierno en este momento, con un déficit de alrededor del 10% del PIB, ¿no? Está proyectando utilizar esos fondos soberanos y aumentar el endeudamiento internacional y quizás nacional también. Y con eso llevar la deuda pública de este 30% del PIB a 35% del PIB, que ya se pone un poco más compleja, y están proyectando de aquí al año 2024 aumentar la deuda pública al 50% del PIB. Eso ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Y por qué están proyectando eso? Porque obviamente hay muchos gastos a futuro que están considerando. Y yo creo que uno de los gastos más importantes que están considerando es el salvataje de muchas grandes empresas, ¿no? Y quizás bancos, pero que no. Pero es posible que bancos entren también en... Bueno, en cuanto a los programas sociales que el gobierno ha implementado, ¿no es cierto? Está el famoso ingreso familiar de emergencia, donde se ha gastado alrededor de 2.000 millones hasta aquí. Y está planteando 12.000 millones de dólares, ¿no? Para dar ingresos de 100.000 dólares per cápita a una parte de la población, una parte que nadie sabe, nadie tiene muy claro cuánto hacer, ¿no? Se supone que alrededor del 40-50% de la población. 100.000 dólares per cápita por 3 meses. Ya eso es lo que acordaron con la oposición.
Y para eso diseñaron un fondo de 12.000 millones de dólares, que es bastante, ¿no? 12.000 millones de dólares. Sin embargo, para 2 años. Ahí está todo lo que hace el gobierno tiene una chiquillera. No es un fondo de 12.000 millones de dólares para gastarlo en la emergencia, que sería lo lógico en este momento. ¿Ya? Fíjate que tenemos 200 y tantas mil empresas funcionando en la región metropolitana. Hay 2,5 millones de personas que están siendo forzadas a ir a trabajar. Y por otro lado tenemos una cuarentena, ¿no? Y siempre el gobierno piensa inmediatamente en la represión. ¿En qué? En reprimir a la gente que sale a la calle. Y resulta que, de acuerdo a las cifras de ellos mismos, apenas el 0,5% de la gente que anda en la calle no tiene permiso. ¿Ya? O sea, el otro 99,5% son gente que está trabajando en estas grandes empresas y medianas empresas que siguen abiertas con distintas justificaciones. Entonces, es muy difícil tener una cuarentena efectiva cuando tienes un nivel de actividad de estas empresas tan alto, ¿no? Lo que significa que probablemente va a haber más problemas de control de la pandemia de lo que se piensa. Cuando tenemos 2,5 millones de personas saliendo todos los días a la calle, en el metro, en el Transantiago, en fin, en las fábricas, ¿no? La cosa es seria. Y aparte de eso, por supuesto, hay una gran cantidad de personas, que no se sabe cuántas son, que tienen la opción, ¿no? O salen y se exponen al virus, ¿no es cierto? O simplemente se mueren de hambre en este momento, ¿no? Hasta aquí. Esos son los trabajadores informales, en las ferias, en las calles, en fin, eso viene de ahí. Y ahí, de nuevo, queremos imponer cuarentena a gente cuya única opción que ha tenido hasta el momento, espero que esto cambie, es salir y vender sus cositas, vender incluso sus cosas personales, ¿no es cierto?, para poder comer, ¿no? Para poder mal comer, incluso. Entonces, la cosa es dramática, ¿no? Y el gobierno ha hecho algunos gestos, como las famosas cajas, que fue, a mi modo de entender, utilizar políticamente una tragedia como esta, lo que lo considero francamente vergonzoso. Y por otro lado, de este fondo, que están hablando ahora como gran cosa, que los economistas, ¿no? 16 economistas, que, en fin, que se asesoran al ministro, ese fondo de 12.000 millones no se va a gastar este año. Este año se van a gastar apenas 3.600 millones, de acuerdo con lo que mismo dice el gobierno. Entonces se van a gastar alrededor de 500 millones mensuales. Y lo que estos economistas planteaban era gastar el doble que eso en estos meses. Para poder llegar a esta gente, a la gente que simplemente no tiene ingreso alguno. Entonces, vamos a gastar 3.600 millones de ese fondo este año apenas, en plena emergencia, ¿no es cierto? Y vamos a dejar para el próximo año 8.400 millones de ese fondo. Me parece una medida, ¿no es cierto?, aparte de las consideraciones políticas, me parece una medida tremendamente poco lógica. No sé cuál es el objetivo último de plantear las cosas de esta manera. Ahora, otro programa importante que ha tenido el gobierno, el famoso FOGAPE. El FOGAPE, ¿no es cierto?, se suponía que eran hasta 24.000 millones que los bancos han entregado a través de la banca privada, que le iban a prestar a las pymes, ¿no?, con garantías estatales, etc. No voy a entrar en detalle lo que es el FOGAPE. El objetivo del gobierno era más o menos llegar... lo otro que hacen, ¿no es cierto?, mezclan en el mismo paquete a empresas pymes realmente pymes, ¿no?, que venden menos de 15.000, 20.000 UFs al año, con empresas que efectivamente son clasificadas como grandes por el mismo impuesto interno, llegando hasta 1 millón de UFs de venta al año. 1 millón de UF de venta al año son alrededor de 35 millones de dólares, ¿no? Estas no son empresas pymes para ninguno. Bueno, y ocurrió lo que tenía que ocurrir en este caso. Le dan a los bancos privados la potestad de decidir a quién se le presta y a quién no se le presta. Los bancos privados tuvieron algunos límites, ¿no? Pero los bancos privados optan
por utilizar el 55% que les da flexibilidad en prestarle a las grandes y medianas empresas. Y el resto, el otro 45% que por obligación tenía que dársela a pymes, entre comillas. Pymes son empresas que venden menos de 100.000 UF al año, ¿no? Que es bastante también, no son precisamente todas pymes. Esos préstamos se los otorgan a esas pymes, entre comillas, y esas pymes, las pymes pequeñas, reciben muy poquito. Entonces, tenemos que un fracaso absoluto. ¿Cuántas pymes se benefician según los datos del mismo gobierno? Alrededor de 84.000. ¿De cuántas? De 800.000, que era el objetivo. Un día Piñera sale en televisión diciendo beneficiar a 1 millón de pymes con este programa. Y al final terminan algunos préstamos garantizados para 84.000 pymes, y de las cuales muchas de ellas no son realmente pymes. Son empresas que prestan, que venden entre 25.000 y 100.000 UF al año. Yo no las considero pymes, muchas de ellas. El promedio de los préstamos a las pymes es alrededor de 560 UF, total, ¿no? Es el promedio. Y el promedio de los préstamos a las otras empresas de más de 100.000 UF es de 16.500 UF al año, o sea, 30 veces más, ¿no? Con razón, entonces quedamos con que se está prestando en promedio 500 millones a cada una de estas empresas más grandes. Muchas de ellas se les presta mucho más porque esta es la media, ¿no es cierto? Entonces, el programa FOGAPE es otro fiasco del gobierno. El problema adicional aquí son los medios de comunicación tradicionales, que no enfatizan esto y tocan la guitarra. A raíz de las cajas, por ejemplo, me acuerdo cuando recién salió el programa de las famosas cajas, entrevistando a señoras en las poblaciones, donde esta señora decía, oh, qué generoso, ¿no es cierto?, el gobierno, mire, qué bueno lo que nos da, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos una cierta sincronización en los medios de comunicación tradicionales de tocar la guitarra al gobierno, básicamente, y ser muy poco críticos, ¿no? Pero muy poco críticos. Y ese es un problema adicional, ¿ok? Bueno, entonces, ese es más o menos el panorama. Desgraciadamente, no es el panorama económico de la crisis, ¿no? No es para nada auspiciador. Es bastante más terrible, por ejemplo, de lo que ocurre en países como Uruguay, donde la crisis ha tenido un efecto mucho menor, ¿ya? Y donde las medidas que utilizó el gobierno uruguayo han sido mucho más efectivas para reducir la transmisión del virus de lo que ha hecho el gobierno chileno. Lo que no quiere decir que estén libres, ¿no es cierto?, del problema de la pandemia también. Pero comparando a Chile con Uruguay, porque son países similares, ¿no? Estamos en la misma región, culturas similares, tenemos ingresos per cápita similares, más o menos, resalta inmediatamente la profunda diferencia que hay entre lo que está ocurriendo en Chile en este momento y lo que ha ocurrido en Uruguay. Uruguay tiene un sistema de salud muchísimo más completo y de mejor calidad que en salud pública, ¿no? Que el caso chileno. Y eso es claro. ¿Por qué? Porque Chile ha invertido muy poco en salud, por muchos años, no solo ahora. Ahora están haciendo medidas desesperadas que han ayudado a algo, pero que viene de muy atrás. Esto lo venimos diciendo hace muchos años. El gobierno ha invertido muy poco en salud, está invirtiendo mucho menos que países de OECD de bajos en niveles de ingresos relativamente, como Portugal, qué sé yo. Entonces llegamos a una crisis que realmente hace mucho más patentes las enormes carencias de salud y los enormes sacrificios que están haciendo, ¿no es cierto?, el personal de la salud, pero que realmente a veces da la impresión de que se sienten impotentes.
¿no? Tienen poca protección en los hospitales públicos. Bueno, hay varios de ustedes que son médicos, saben mucho mejor que yo. En los hospitales públicos no son las condiciones óptimas, ¿no?, para la atención de pacientes con COVID. ¿Ok? Entonces, eso más o menos, abuelo pájaro, es la situación financiera-económica que estamos viviendo en el país. Ahora, la otra gran pregunta es qué tipo de recuperación vamos a tener, ¿no? ¿Cuándo? Nadie lo sabe. ¿Cuánto dura esta crisis? Nadie lo sabe. Hay algunos indicios, aparentemente, según lo que dice el ministro de Salud, que de algún grado de mejora de la situación, muy leve, pero nadie sabe cuánto dura esta crisis, ¿ya? Sobre todo dadas las condiciones que les mencionaba, donde tenemos millones de personas que tienen que salir a trabajar bajo condiciones como esta, ¿no? Entonces, no hay un panorama claro de la salida. En todo caso, algunos confían en una recuperación en V, ¿no? O sea, tocamos fondo y nos recuperamos muy rápidamente. Otros dicen, no, va a ser en U la cuestión. O sea, nos vamos a demorar unos 2 o 3 años en recuperar un nivel de normalidad económica una vez que salimos de la crisis. Y otros tienen predicciones aún peores que eso. Ahora, ¿por qué es una recuperación rápida es muy poco probable, económica, ¿no? Es poco probable porque, primero, por las medidas la falta de medidas que se están tomando durante la crisis misma, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, lo que la agrava mucho, ¿no? Pero en segundo lugar, porque este no es un problema solo de Chile, obviamente. Yo creo que hay una depresión mundial que yo creo que hay por lo menos un 50% de probabilidad de que tengamos una depresión mundial, ¿no? Lo cual haría bastante complicada la recuperación. Nosotros dependemos mucho del cobre, como ustedes saben, y el precio del cobre depende de lo que pase en los mercados internacionales de commodities, cuyo principal cliente es China. China finalmente se está desacelerando, seguramente no va a ser capaz de crecer mucho este año, a diferencia de lo que ha hecho hasta en los años anteriores. Otras commodities, salmón y todas esas cosas en las cuales somos tan dependientes, fruta, etcétera, probablemente también van a sufrir, no solamente por la falta de mercado, van a sufrir también por problemas de producción doméstica en el país, ¿no? Entonces, la recuperación probablemente va a ser lenta, probablemente los años de sufrimiento que se avecinan son importantes, ¿no? Eso sobre la historia de corto plazo. Ahora, ¿cómo estamos en la hora? ¿Cuánto lleva? ¿20 minutos? Sí. ¿Ramón? Sí. Sí, dime. Tenemos, yo creo que tenemos... ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo proponer algo? Sí. Sí. Adelante, Mario. Sí, porque mira, estaba viendo que Ramón ha cubierto muy bien el primer punto, pero es muy difícil que cubra los dos que le faltan. Y como yo creo que estamos todos muy interesados en escuchar el último punto, que es los puntos de propuesta de programa, que son los que nos interesan más, ¿no? Lo que les propongo es que Ramón, no toque tanto la parte de las políticas y sus efectos distributivos en los últimos años, que la puedo tocar yo porque tengo bastante sobre eso. Perfecto. Eso. Ya, voy a mencionar solo, muy buena idea. Vamos a hacer eso, y tienes, Ramón, yo creo que tienes imagino que con un cuarto hora tienes tiempo, ¿no? Para poder plantear tu propuesta. Necesito unos 20 minutos todavía. Ya, perfecto. 20 minutos perfecto, y después hagamos a Mario, y de ahí abrimos. Y las preguntas sobre el diagnóstico de las últimas décadas, voy a solamente enfatizar 2 cosas. Ya, perfecto. No hay problema. Sin mayores, sin proveer datos, ni pruebas, ni nada, pero si no son, les recomiendo que lean algunos de mis artículos sobre el asunto. 2 cuestiones fundamentales sobre el crecimiento económico de Chile. Antes que eso, una pequeña generalización, ¿no? Hay 2 tipos de bienes en la economía. 2 tipos de bienes.
que son fundamentales. Uno son los bienes de mercado, privados, televisores, autos, todos los bienes de consumo de todo tipo. Y los otros son los bienes sociales y los bienes públicos, como la educación, la salud, vivienda social, la protección social, la red de protección social que puede existir, ¿no? El medio ambiente, etc. Son bienes públicos o semipúblicos, ¿ok? Cuando tú tienes un crecimiento económico, como el caso chileno, donde el énfasis se da sobre el primer tipo de bienes casi exclusivo, y efectivamente hubo un éxito, o sea, hubo crecimientos del orden del 6-7% por varios años, hasta el año 2005, 2006 más o menos, ¿no? Se crea una clase media importante que tiene poder de consumo de estos tipos de bienes, ¿no? Pero una clase media, no solo clase media, clase de bajos ingresos también, que mejoran. Hay una mejora significativa en los niveles de consumo de esta gente. Sin embargo, es y aquí estamos hablando del 80% de la población, o 75% de la población, tremendamente vulnerable y frágil. ¿Por qué? ¿De dónde viene la vulnerabilidad? Viene precisamente de la falta de los otros bienes en los cuales el gobierno no invierte, o invirtió insuficientemente. Los bienes sociales, los bienes públicos. ¿Y por qué? Porque esos son los que te dan la protección cuando tú tienes un accidente y dejas de trabajar, ¿no es cierto? Te toma la red de protección social y te sostiene mientras no puedas trabajar. Si te enfermas, lo mismo, tienes acceso a un buen sistema de salud gratuito por lo general, ¿no es cierto? Y de nuevo, tienes protección, ¿ya? Si te jubilas, clase media, un profesor que gana 800 lucas, 900 lucas mensuales, clase media, más o menos, ¿no es cierto? El día que se jubila se transforma en pobre. Eso es vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y ese problema está asociado con el tremendo desbalance que este sistema, que estos gobiernos han permitido en la economía. Un desequilibrio, un desbalance profundo entre lo que son los bienes privados que aumentaron muy rápidamente y lo que son los bienes sociales y los bienes públicos que aumentan a una tasa muy lenta. ¿Ok? Entonces, eso es lo más grave de lo que ha ocurrido. Y esa vulnerabilidad social que se da a nivel individual, ¿no es cierto?, en la medida que la población iba envejeciendo, iba necesitando más cuidado, ¿no? Salud, etc. En la medida que pasaban los años, se aparecía la tremenda insuficiencia de la educación pública, cuando salían a los mercados, ¿no es cierto?, endeudados, estudiantes, recién graduados endeudados, que no podían encontrar pega y tenían que trabajar de taxista. Trabajaban, pero de taxista, ¿ya? O de algún otro tipo de actividad. Entonces, cuando esto se empieza a visualizar, ¿ya? Con las pensiones, con todo este tipo de cosas, es cuando la gente se empieza a entender el engaño al cual han sido sometidos. Porque además de eso, los han incentivado a endeudarse. La tasa de deuda de los hogares en Chile es altísima, alrededor de 130% del ingreso anual de una familia, en promedio. Entonces, se encuentran con una educación que era de mentira, que en muchos casos, estoy exagerando, hay casos que, por supuesto, la universidad sigue siendo buena. Estafa, ¿no? Se encuentran endeudados, el famoso CAE, entre otros, ¿no es cierto?, hasta el cogote, para pagar algo que al final no les sirve mucho. Se encuentran con pensiones cuando empiezan a jubilarse, lo que son, me dijo, de 100 lucas, de 120 lucas, ¿no? En fin, y con una deuda de los hogares de consumo muy alta, ¿no? Entonces, ese es el momento cuando la gente empieza a reaccionar. Y eso hay. La otra cosa, que como esto, esta es la otra cuestión importante, ¿no? Este desarrollo que se genera es insostenible ambientalmente, con una destrucción de los recursos renovables, sobre todo, gigantesca, y una toxicidad ambiental con muchas zonas de sacrificio, etcétera, tremendamente alta. Y eso se permite porque no se toman políticas de prevención de esas cosas, de esos problemas.
y te encuentras con por lo tanto, la razón por la que crecimos tanto fue porque usamos los recursos naturales. Es como si tú en tu casa, ¿no es cierto?, tienes un salario y después empezás a vender los muebles, después los ladrillos de tu casa, y lo cuentas como ingreso. Eso no ocurrió normalmente. Por eso crecimos al 7%. El crecimiento real, más o menos, lo hemos estimado en la mitad de eso, entre 3,5 y 4%. Entonces, llegamos al 2008, 2009, 2010, con un nivel de una destrucción ambiental. Ya no tenemos los mismos recursos naturales que teníamos antes. La ley del cobre, que es la densidad, ¿no es cierto?, de los materiales, baja en 50%, los costos suben. Tuvimos un boom del cobre que lo desaprovechamos absolutamente. 120.000 millones de dólares que se regalaron, que se dejaron ir por no poner un royalty. Y tenemos también falta de sustentabilidad social por la razón que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, por el problema de la vulnerabilidad social que se indujo a través de todos estos años. Y eso es lo que se empieza a percibir, ¿no? Y eso es lo que al final lleva al estallido social. Es justamente el darse cuenta por una gran parte de la población, ¿ya?, de que habían sido engañados, que creíamos que estábamos en un país de gran crecimiento, ¿no? Pero ese crecimiento no solo era efímero, sino que además era insostenible. Y por eso las tasas de crecimiento, no ahora, de los últimos 8 o 10 años, han sido bajísimas. 2%, 2,5%, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos por promover la inversión, etc. ¿Ok? Cambio entonces de tema, ¿no? Me voy a lo que son, lo que yo estimo que son políticas públicas esenciales para remover de raíz realmente muchos de los vicios, que desgraciadamente no tuve el tiempo, hay muchas cosas interesantes que habían surgido. Remover de raíz el tremendo efecto que ha tenido este sistema ultra neoliberal, para no mencionar la distribución de ingresos, ¿no? En términos de distribución de ingresos y riqueza, ya con decirles que el 1% más rico se lleva el 30% del ingreso nacional, campeones del mundo, ¿no? Todos los estudios que han medido la distribución de ingresos a través del sistema impositivo, porque la distribución de encuestas no sirve, porque ahí no aparecen los súper ricos, ¿no? Gente del 1% no aparece, no están los ingresos de capital tampoco. Bueno, ese 1% se lleva el 30% del ingreso nacional. Y hay un 0,01% que se está llevando como el 10% del ingreso nacional. Y el 1% tiene el 46% de la riqueza total. Ahora estamos hablando de riqueza, ¿no?, a diferencia de ingresos. 46%, récord mundial también. Y el 0,1% tiene el 33% de la riqueza mundial, de la riqueza nacional, ¿ya? Entonces, son 33 grupos económicos, son 260 individuos identificados, clarísimos, ¿sabes cuáles son? Que se llevan la parte del león, ¿no? En términos de ingresos y en términos de riqueza nacional, ¿ok? Entonces, los niveles de concentración del ingreso y de los activos en este país es realmente alarmante, vergonzoso, ¿no? Y que compáralo con cualquier país, ¿eh?, donde esta distribución se ha medido y toma adelante, ¿no? A los chilenos siempre nos gusta ser campeones mundiales, no nos habría gustado mucho decir, bueno, pero estos sí son, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese es el panorama actual. Así llegamos a esta tremenda emergencia, a esta tremenda pandemia, ¿no? Lo que ahora, por supuesto, esta vulnerabilidad se manifiesta en todas sus dimensiones. Es una vulnerabilidad que afecta al 80% de la población. A mi modo de entender, la pobreza, que según ellos dicen extrema pobreza, ya ha llegado al 7%, 8%, esto va a llegar al 50% de la población, ¿ya? Aquí, y estamos ya empezando a ver el hambre en amplio segmento de la población. Entonces, vamos a terminar con niveles muy altos. Bueno, hablemos de las bases para un compromiso solemne y formal, ¿ya?, de todas las fuerzas progresistas de este país.
ese es mi deseo, nada más, no es más que eso, ¿no? Que permita echar las raíces para un cambio absoluto de este sistema que tanto daño ha causado a las grandes mayorías en Chile. Los únicos ganadores aquí en este país han sido los niveles top de la población, 4, 5%, 1%, ¿no? Entonces, el problema, ¿cuál es el problema fundamental en este momento mirando hacia adelante ahora en términos de políticas públicas? Tenemos un Estado miniaturizado, muy pequeño, ¿ya? 21% del PIB es la recaudación tributaria de este país. Es la más baja de la OCDE, después de México, porque México es un caso especial, que casi ni vale la pena pensar en él. 21% del PIB, es pequeñísimo, ¿no? En segundo lugar, el sistema tributario en este momento es tremendamente sesgado hacia impuestos indirectos. Más del 50% de la recaudación de impuestos indirectos, que son muy regresivos. Tú pagas el 19% del IVA si tenés un ingreso de 300 lucas mensuales o si tenés un ingreso de 40 millones de pesos al mes. Y que tiene 40 millones de pesos mensuales, no consume los 40 millones, consume 20, por lo tanto paga la mitad, paga menos de 10%. Entonces, tremendamente regresivo, que los economistas chilenos lo han aplaudido, lo han promovido, ¿no? En segundo lugar, tiene el problema de la evasión tributaria, que es muy grande, ¿no? Y la evasión tributaria viene en los sectores más ricos. Hay un libro de un periodista que se llama Juan Andrés Guzmán, no sé si ustedes lo ubican, extraordinario, ¿no? Donde describe cómo estas grandes fortunas, estos 200 y tantos tipos de los 30 grupos económicos más grandes, han explotado al máximo todas las muchas aperturas que existen para evadir y eludir impuestos en este país. Una parte significativa de esa fortuna viene de ahí. Otra parte importante de esa fortuna viene de la apropiación de rentas económicas de recursos naturales. ¿Ok? ¿Qué son las rentas económicas? Eso es un valor que tienen el producto natural, el recurso natural per se, que pertenece a todos los chilenos. Se le asignó arbitrariamente a unas pocas empresas, a unos pocos individuos, y esos individuos no pagan royalties, ¿ya? Por las ganancias. Por lo tanto, se apropian de rentas que corresponden al recurso natural. De acuerdo al Banco Mundial, esas rentas son alrededor del 15% del Producto Interno Bruto anual, todos los años, ¿ya? Y de eso, estos grupos económicos se apropian como el 70% de eso. Eso es año a año, eso ha venido ocurriendo por muchos años, sobre todo en la época del boom del cobre, pero también los salmones, etc., ¿no? El otro problema de apropiación viene por el lado de los poderes monopólicos, oligopólicos, monopsónicos, oligopsónicos, todo lo que ustedes pueden pensar, donde hay una apropiación de riqueza por parte de las grandes empresas. Ustedes piensan en cualquier industria prácticamente para el mercado interno, donde 2 o 3 empresas controlan el 80, 90, 95% del mercado, o sea, son monopolios. Y esos monopolios, eso está descrito en la literatura muy bien, esos monopolios lo que hacen, ¿no es cierto?, es absorber riqueza de los consumidores, o quien sea que tiene que lidiar con ello. Después de eso, también hacen lo mismo con las pymes, a las pymes que dicen que quieren tanto, que las quieren proteger. Resulta que las pymes son los principales proveedores de las grandes empresas de servicios e insumos, ¿ya? Y a esas pymes ustedes, hasta los diarios muchas veces les pagaban tarde, mal y nunca, y a precios explotativos, ¿ya? De nuevo, hay una apropiación de riqueza por parte de estos grupos económicos de las pymes, que viene de las pymes. Y finalmente está el problema de la información, del uso de información privilegiada, donde que nos llega muy cerca porque nuestro presidente hizo una parte de su fortuna gracias a la información, al uso y explotación de la información privilegiada. Donde, ¿qué significa eso? Es transferencia de riqueza nuevamente de inversionistas medianos y pequeños a unos pocos especuladores como Piñera, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: cuando uno habla de grandes fortunas, dice, oh, qué fantástico, ¿no? Pero hay 2 maneras de adquirir fortunas. Una es creando riqueza, una parte de eso ha ocurrido.
y la otra es apropiándose de riqueza que ya existe, ¿ya? Y eso es también un componente muy importante de las fortunas de estos súper ricos, ¿no? No digo que sea todo, hay una parte importante donde han creado riqueza, no cabe duda. Han creado empleo, han creado industria, etc. Pero hay otra parte muy importante que consiste en apropiación de riqueza de otros, ¿ya? No generación de riqueza. Y además de eso le agrega la evasión y elusión tributaria, que ha sido fantástica de parte de este grupo. De nuevo, apropiación de riqueza, ¿de quién? De todos los chilenos, básicamente, ¿no? Por no pagar los impuestos que realmente le corresponden. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un Estado miniaturizado, tenemos una élite profundamente poderosa económica y políticamente, ¿no? Y tenemos una situación de vulnerabilidad social tremenda que se ha agrandado con la crisis. ¿A dónde vamos con esto? Primero que nada, no hay ningún país que se haya desarrollado, partiendo con estos niveles de desigualdad que existen en Chile, con un Estado de 21%, con un Estado miniatura. Imposible, ¿no? Si, para darle una referencia, los estados escandinavos estaban hablando de 50% del PIB, contra 21%, ¿no? Estados como Portugal, por ejemplo, 35-36% del PIB. ¿Ya? Uruguay, 30% del PIB. ¿Ya? Uruguay. Entonces, estamos hablando de que para poder hacer algo necesitamos un Estado suficientemente grande. Y eso significa muchas cosas, ¿vale? Significa, en primer lugar, un esfuerzo de verdad para evitar la evasión tributaria, que se estima en alrededor del 3, 4, 5% del PIB, ¿no? Y lo que ocurre es que en este momento existen muchos mecanismos que han provistos por la OECD, entre otras, de transparencia financiera, etcétera, ¿no? Que no se están utilizando, ¿no? Mecanismos que están disponibles del año 2010. Hay un informe reciente de la OCDE sobre estos mecanismos que muestran que Chile no los está usando a fondo. O sea, está mirando para otro lado, porque con esos mecanismos lo que se ha podido reducir la evasión tributaria de muchos países que han participado en ello de la OCDE de una manera increíblemente grande. La evasión se hace tremendamente difícil si empezamos a utilizar esos mecanismos. Entonces, un esfuerzo grande de control de la evasión tributaria, que debiera generar 2 o 3% del PIB. Segundo, una reestructuración del gasto público, eso es clarísimo. En este momento está un desorden absoluto en el gasto público, hay duplicación de programas, no hay control, no se evalúan los programas públicos, no se sabe al final cuál es la eficacia y eficiencia de ellos, etcétera, ¿no? Eso es algo que ha venido planteando la derecha también, ¿no? Pero que hay que recogerlo porque es importante, ¿no? En tercer lugar, existen un montón de formas de elusión que las provee el Estado. Por ejemplo, los impuestos a la ganancia de capital pagan 0 impuestos, 0. El único país en el mundo que se hace el lujo. ¿Qué son los impuestos a ganancia de capital? Si tú ganás mañana 2 millones, 10 millones, 100 millones en la bolsa, en una empresa que se transen regularmente en la bolsa, tú vas y lo declaras impuestos internos y pagáis 0 por eso, ¿no? Como les digo, ni siquiera el tipo de la Casa Blanca se atrevió a hacer ese cambio, a eliminar los impuestos a la ganancia de capital. No hay ningún país en el mundo. Chile lo hace, y lo hace desde en democracia, a partir del 2003. Ustedes saben quién está en el gobierno de esa época. Eliminan el impuesto a la ganancia de capital y genera un tremendo espacio de elusión que yo lo estimo en alrededor de $1.000 millones al año, ya por parte de los súper ricos. No porque este impuesto generara muchos recursos, sino que abre otras compuertas, que no voy a entrar ahora porque tengo poco tiempo. Entonces, ese es otro de los requisitos necesarios, ¿no es cierto?, para esto. En segundo lugar, tenemos cambios tributarios, otros tipos de cambios tributarios. Estamos proponiendo con Gino Stulda, ¿no es cierto?, un impuesto al patrimonio neto de los súper ricos.
Tenemos un estudio que está publicado en la FEN, si ustedes quieren lo pueden ver, donde hacemos un análisis en profundidad de estos impuestos que han sido muy criticados, por supuesto, por los economistas en general, ¿no? Y lo que demostramos es que los problemas que han tenido en otros países son problemas de implementación, no por el problema de que el impuesto en sí sea muy evadible, no es más evadible que otros impuestos. Y hacemos una recomendación en base a la experiencia internacional de una serie de medidas, ¿ya?, para mejorar la experiencia en otros países, ¿ya? En este momento, bueno, el ministro de Hacienda con su trademark de mentiras que tiene esta gente, ¿no?, dijo que no había ningún país de la OCDE que tenía estos impuestos, que lo habían eliminado todo, lo que es falso. Nadie le dice eso, ¿no? Hay 4 países de la OCDE que sí lo tienen, ¿ya? España, Noruega, Suiza, tienen el impuesto patrimonial, ¿no? Y además de eso, Colombia y Uruguay aquí en la región. Uruguay recauda alrededor del 5% de sus ingresos totales tributarios a partir de un impuesto patrimonial que existe por 14 años ahora. O sea, estable. Suiza existe por muchos años, Noruega igual, en España lo mismo, ¿no? Entonces, porque están un poco mejor diseñados de lo que estuvieron en años anteriores. Existen muchos estudios que evalúan estos impuestos cuando están bien implementados. Y todos ellos, es el problema, muchos de estos economistas, ¿no es cierto?, hablan de la lengua de fuera, no leen, salieron con su flamante doctorado MIT, Harvard, lo que sea, y no aprendieron más, no leen más, esa es la verdad, o no les interesa, ¿no?, o porque tienen intereses creados, lo que sea. Entonces, pero para hablar sí que son rápidos, ¿no? Abogados igual, muchos abogados que hablan sin ninguna base, sin ningún conocimiento. Bueno, por eso tenemos ese estudio, como les digo, largo, profundo, que esperamos que que esta gente que está planteando estas cosas, una cantidad de mentiras increíbles, ¿no es cierto?, se digna a mirarlo, ¿no? Esperamos que economistas progresistas que tendrían una actitud mejor se dignen a leerlo. El estudio tiene una parte técnica que es bien que es tediosa, qué sé yo, pero se puede leer saltándose la parte técnica, y eso lo decimos ahí, son 3 secciones donde hablamos de la implementación de los impuestos patrimoniales, ¿no? Cómo mejorar, cómo evitar la evasión, cómo estos impuestos patrimoniales, si están bien diseñados, no tienen un efecto negativo sobre la inversión, etcétera, ¿no? Hay un montón de análisis que se hace ahí en base a ciencia, ¿no?, en base a ciencia. Y la otra cosa, el otro impuesto que son absolutamente necesarios son los impuestos a los recursos naturales. Proponemos un royalty a todas las exportaciones de recursos naturales de este país, que se están apropiando de una cantidad enorme de recursos tan apropiados. Y en tercer lugar, tenemos impuestos verdes, que son muy importantes. Estos 3 impuestos tienen una particularidad, no son distorsionantes. Eso está en la literatura, eso se enseña en Economía 1, ¿ya? Impuestos a las rentas económicas no son distorsionantes, ¿ya? No causan ineficiencia en la economía, no afectan la inversión. Y estos 3 van en esa dirección, ¿no? El impuesto patrimonial, que es a la gente, a las personas, a estos gallos, no a las empresas, y que es lo que es muy importante. El impuesto de los royalties, que es, como les digo, las rentas económicas puras al final, y los impuestos verdes, que tienden a corregir deficiencias en los mercados más que a generar deficiencias de mercado. Entonces, ahí estamos al final podemos aumentar los recursos públicos del Estado de este misérrimo 21%, alrededor de 28, 29%, poniendo cerca de Uruguay, cerca de niveles de países como Portugal, etc. Tenemos en el estudio también, demostramos que cuando los países desarrollados hoy día tenían el ingreso per cápita de Chile, tenían un promedio de participación del Estado por concepto de impuestos del 35 o 34%. ¿Ya? Esos son los países cuando tenían el mismo ingreso per cápita que hoy tiene Chile.
Entonces, de nuevo, mirándonos en patrones internacionales, somos muy distintos, ¿no? Somos siempre distintos, y siempre distintos por el mismo lado, hacia el lado de la élite. Bueno, y en cuanto esto se supone que genera recursos de inversión pública. ¿Y dónde tiene que ir la inversión pública? Primero, salud, ¿ya? Tenemos que tener un sistema de salud que realmente sea universal, que reforzar el FONASA o algo parecido, o alguna institución similar que surja, con un sistema, como les digo, universal. Las ISAPRES quedarían simplemente como seguros complementarios que cualquiera lo puede tomar, pero separados. Lo que contribuyen los chilenos iría todo a este sistema público universal, ¿ya? Lo que permitiría, ¿no es cierto?, un aumento de alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB, entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB. ¿Para qué? Para los hospitales públicos, para los centros de salud, etcétera, ¿no? Para mejorar la disponibilidad de camas, mejorar la cantidad de enfermeras, la cantidad de especialistas, etcétera, ¿no? Que creo que es absolutamente esencial. Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad tiene que ver con la educación pública. Partir desde la madre, ¿no? El estado de preñez de la madre hacia adelante. Digo preñez, no digo embarazo, porque embarazo es una palabra horrible. Embarazo significa una situación embarazosa. Y preñez es la palabra que corresponde en este caso. Eso vino de los curas, ¿no? Una cosa de las situaciones embarazosas. Bueno, partir de la madre misma, ¿no es cierto? El apoyo de salud y de apoyo además de alimentación, y seguir con las condiciones preescolares de los niños, que son los primeros 4 años que forman la capacidad cognitiva de los niños. Eso está estudiado, está probado, ¿no es cierto? Cruciales en determinar la capacidad cognitiva de los niños. Copiar algo, ¿saben de qué país? De Bolivia. Bolivia tiene un sistema extraordinario, lo tuvo, no sé qué va a pasar ahora, tuvo un sistema extraordinario por muchos años de apoyo a las madres y después siguiendo a los niños, ¿no? Entonces, esa es la otra gran prioridad de esto, ¿no? En tercer lugar, necesitamos aumentar los salarios mínimos. Los salarios mínimos en Bolivia han sido por varios años ya, para darle una comparación, ¿no?, de alrededor de $350, que es más o menos parecido a lo que son en Chile, un poco más en Chile, centavos más, centavos menos. En circunstancias que Bolivia tiene un ingreso per cápita que es la 4ª parte de Chile, y tiene un salario promedio de la economía que es mucho más bajo que Chile, ¿no? Entonces, cuando tú le mencionas aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, que lo estoy planteando, los economistas te dicen, oh, es una locura, aumentar el desempleo, qué sé yo. Hay decenas de estudios, cientos de estudios, que se han hecho en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde demuestran que los aumentos de salarios mínimos, por supuesto dentro del rango razonable, no sé si estamos hablando de $1 millón o otra cosa, no generan efectos negativos sobre el empleo, incluso generan efectos positivos. El efecto sobre las pymes de aumentar los salarios mínimos es por lo general positivo. ¿Por qué? Porque el principal problema de las pymes no es tanto la falta de crédito, el principal problema de las pymes es la falta de clientes, y eso lo dicen ellos. Hay un estudio del Ministerio de Economía de este año, ¿no?, que es un estudio, una encuesta que se hace a las pymes, y clasifican en primer lugar la limitante más importante que tienen para crecer y desarrollarse es la falta de clientes. 39% lo dice. Solamente un 30% dice que la limitante es la falta de crédito. Y sin embargo hemos seguido con la conserja de focalizarnos exclusivamente en el crédito. Cuando aumenta el salario mínimo, los grandes clientes de las pymes son los que se benefician. Y el caso boliviano, de nuevo, lo saco a colación, con un aumento rapidísimo del salario mínimo que tuvieron, no ha generado mayor desempleo, no ha generado ningún problema de lo que siempre los economistas dicen sobre el salario mínimo. En fin, mitos, siempre hay mitos en la economía, ¿no? La otra cuestión importantísima es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. En eso tenemos que dedicar mucho más recursos, ¿no? Para la protección de los recursos naturales del medio ambiente, tener políticas de regulación ambiental
tratar de proteger a estas zonas de sacrificio, que es una vergüenza, por años y años, ¿no es cierto? Gente que prácticamente sufre la toxicidad a vista y paciencia de las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro. Y otro problema, que no lo mencioné, pero está en el diagnóstico, esta economía, la productividad. La productividad es, esto lo conocemos muy bien los economistas, hay muchos estudios empíricos, es el motor fundamental para el crecimiento económico, lo que le llamamos la productividad total de factores. Y resulta que en Chile la productividad, ¿no es cierto?, en los últimos 12, 15 años, ha sido negativa, ¿no? Ni siquiera ha sido baja, ha sido negativa, ¿ya? Y eso explica en gran parte la baja capacidad de esta economía de crecer de una manera eficiente en los últimos años, ¿no? ¿Y por qué la productividad es tan baja? Bueno, esto también lo saben muy bien los economistas. Si no invertimos, no se logra nada. La inversión en investigación y desarrollo en este país es una de las más bajas del mundo. Eso está, todo el mundo lo sabe, 0,4% del PIB. ¿Y por qué es eso? Porque las grandes empresas no hacen investigación y desarrollo. Lo hacen muy poco, ¿ya? A diferencia de otros países. ¿Por qué? Porque estos gallos son rentistas fundamentalmente. No les interesa. Investigación y desarrollo es una actividad riesgosa. De cada 100 proyectos, 1 o 2 sale adelante, fructifica, pero paga con creces, ¿no? En los costos que se invirtieron. Bueno, ustedes ven lo que está pasando ahora con la investigación en las vacunas, ¿no? Para el coronavirus. Eventualmente una va a ganar, una va a salir. Pero esa que gana, ¿no? O sea, creo que cuesta como $500 millones el desarrollo de cada una de estas vacunas, se estima, ¿no? Entonces, tenemos la falta de investigación y desarrollo en este país y de adaptación de tecnologías. Estamos proponiendo un aumento del 1 punto porcentual, o sea, pasar de 0,4 a 1,4, ¿ya? En los primeros años. Esto frenaba 4 años, básicamente, ¿no? Donde el Estado tiene que llevar el pandero, ¿no? El Estado en conjunto con las universidades, y sobre todo universidades regionales, que imitar lo que se hizo en el sistema norteamericano, no sé si algunos no voy a profundizar en eso, pero el sistema de Land Grant Universities, que se implementa en el siglo XIX, que algunos dicen, ese fue una de las grandes claves para el posterior desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Y transformación en una potencia económica. No voy a entrar en detalle en eso, pero una asociación, ¿no es cierto?, entre el Estado que provea este 1% del PIB, estamos hablando de unos $2.500 millones adicionales, ¿no? Y a las universidades, para que las universidades hagan dos cosas: investigación y extensión, juntas, integradas, ¿ya? Y eso es lo que hizo el sistema norteamericano. En lugar de burocratizarlo en una gran empresa de investigación, como hicieron muchos países, lo diseminó, ¿no? A través de todos los estados, ahí, con universidades que se llamaban Land Grant Universities, con la idea de que ellos refinen estos grants, estos paquetes, ¿no es cierto?, para integrar la investigación y el desarrollo dentro de cada departamento de ingeniería, departamento de lo que sea, ¿no? Donde el extensionista va a terreno, busca problemas, ¿no es cierto?, vuelve al departamento, se hace investigación, en algunos casos no pasa nada, pero en otros casos se resuelven esos problemas y el extensionista vuelve. O sea, es una manera de integrar la realidad económica, social, con la investigación, no tener unos gallos de élite ahí haciendo investigación para ellos mismos, ¿no? Ramón, entonces, estoy terminando. Sí, porque tenemos, nos quedan, sí, está súper entretenido. Todas las personas que me han comentado por interno están fascinados por tu presentación. De verdad que está muy buena, pero tenemos que dar espacio para que el profesor pueda terminar a exponer ahora. Ya, por favor, me disculpa. Bueno, ya sabes que ya terminé. No, tranquilo, cierra. Tranquilidad. Está claro ya. No, cierra tranquilo, pero ahora... No, está bien. Por favor, me disculpas, Ramón, pero es que... No, si te disculpo, estoy disculpado de todo lo que quieras. Pero estamos listos. Dale. Por favor, me disculpas, Mario. Ahora damos paso al profesor Ramón. La idea es que posteriormente nos deje para futuro, digamos,
otra posibilidad de conversar, porque realmente está muy interesante lo que tú comentas. Y ahora vamos a tener un comentario, ya que está armado previamente, del profesor Mario Matus. Mario Matus es director del Departamento de Historia de la Universidad de Chile. Él es miembro también de la U, y él es también especialidad de la historia económica. Él ha trabajado también temáticas de desarrollo, ha trabajado también temáticas de salario, y también trabaja el tema de economía, de hecho es el que hacía antes que yo hacía yo el curso de historia económica en la FEM. Entonces, dejo con ustedes a Mario para que pueda hacer un comentario sobre lo que completaba Ramón, también complementar, y con la idea de que digamos, a ver, son las 8:15, tengamos en unos, no sé si cuánto, Mario, unos 20 minutos más puedes tener o no. ¿Es posible, Mario? 15 minutos, yo creo, 20 minutos. Ah, ¿Sí? genial, genial. 15 minutos o 20 minutos, está genial, Sí, para que nomás. después podamos tener algunas preguntas. Ah, Yo a todo esto explico. He anotado 20. algunas preguntas acá que han ido saliendo. Algunas preguntas ya han sido respondidas en el camino por Ramón. Yo lo tengo todo anotado acá, así que después vamos a ir haciendo algunas preguntas y debates. Alguna gente que quiera conversar, que quiera criticar algo, por favor, coméntalo en el chat públicamente para que yo lo anoto y después vamos a ir preguntando punto por punto. ¿Le parece? Y diga, por favor, a quién va dirigida también la pregunta. Y podemos hacer, digamos, que los dos respondan. Digamos. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces yo ahora me silencio y dejo con usted al profesor Matus, ¿ya? Que también trabaja en la economía, pero desde el punto de vista, algo que yo, desde el punto de vista de la historia. ¿Bien? Adelante. Bueno, muchas gracias. He disfrutado mucho la presentación de Ramón, porque la verdad que es muy contundente y también me ha facilitado mucho la tarea, porque yo no tendré ni que hablar del diagnóstico de lo mal que está la economía y que va a seguir estando nomás, y tampoco voy a tener que hablar de los puntos de un programa básico, porque en general concuerdo. Básicamente hay una coincidencia casi plena. Eh, Detalles o cositas que están como para ser discutidas por un colectivo más amplio, pero en el fondo hay plena coincidencia que por ahí va la cosa. Entonces, yo lo que estaba pensando mientras Ramón hablaba, y pensando en cuál podría ser mi contribución específica, mi aporte específico para, de alguna manera, también ir en la dirección de lo que ha ido saliendo en algunas intervenciones, algunas preguntas, ¿no? Cómo darle un contenido político, ¿no? Y de economía política a este enfoque, ¿no? Entonces he pensado, y estaba pensando en eso, ¿no? Tomar algunos puntos muy básicos de una trayectoria de la economía chilena en una perspectiva temporal más larga, ya no de los últimos 20 años, sino que los últimos 50 años, para justamente abordar esta parte que planteaba Ramón, que es el pobrísimo alcance y resultado en términos de redistributivo de las políticas públicas que han adoptado los distintos gobiernos en los últimos 50 años, para justamente a partir de allí, ¿no es cierto?, sumarme un poco a lo que ya haya planteado Ramón, en el sentido de lo que podría ser un programa, digamos, coyuntural de emergencia para los próximos 3 meses, lo que resta del año, pero también desde una perspectiva más amplia que permita justificar y de alguna manera legitimar por qué son necesarias transformaciones estructurales que van mucho más allá de esas intervenciones coyunturales. Entonces, cuando él plantea propuestas de programa para reformas más estructurales, y estamos hablando del 2022, digamos, básicamente 2021 en adelante, ¿ya? Yo quisiera situarme en esa temporalidad que es más larga, y también darle un contenido, como decía, que tiene mucho que ver con la escuela neoinstitucionalista y una visión de izquierda de la escuela neoinstitucionalista, en la que los conflictos y las crisis institucionales se observan como una oportunidad, en la medida, ¿no es cierto?, que esa arquitectura institucional, cuando son defectuosas, a diferencia de lo que plantea Carlos Peña, digamos, por ningún motivo hay que mantenerla, sino que justamente hay que romper con ella e inaugurar una nueva arquitectura de reglas del juego. Entonces, en ese sentido, mi planteamiento va de la perspectiva no conservadora como la que plantea Peña, sino que justamente de examinar los lastres históricos que ha heredado esta institucionalidad económica, social y política defectuosa y perversa durante 50 años, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, coincidir en una serie de propuestas que ahora tienen que plantearse también esquemas de orden político, alianza, ¿no es cierto?, con quiénes vamos a ir, en qué vamos a concordar, cuáles son las perspectivas de temporalidad de largo plazo, de mediano plazo. Bien, entonces yo para eso voy a ir tirando algunas cifras porque me parece que son importantes. Hay el año pasado, cuando se
se había producido recién el estallido social, hubo una conferencia que dictó el profesor Sebastián Edward en la FEN. Probablemente Ramón estuvo ahí, yo no pude ir en esa ocasión, ¿ya? Y donde él hizo un análisis que a mí me quedó dando vuelta y me hizo pensar mucho, y es la base de lo que voy a plantear. Él decía más o menos que, en general, él encontraba que había una paradoja a mediados de noviembre en Chile el año pasado. Y la paradoja consistía en lo siguiente. Él decía, yo noto, decía él, que, ¿no es cierto?, mientras que Chile es el país donde más se ha reducido la desigualdad en los últimos 20 años, y pongo las cifras que él daba, 0,56 de Gini a 0,46, no deja de ser una caída de, ¿no es cierto?, de 10 puntos, digamos, importante. A noviembre del 2019, él decía, sin embargo, existiendo una caída tan importante, la mayor en todos los países de América Latina, ¿no es cierto?, él decía, yo me extraño y no entiendo por qué la gente está insatisfecha y por qué hay una percepción de la desigualdad en Chile que ha ido aumentando. Y con los datos de CEPAL, que después yo me preocupé de buscar, él decía, la percepción de la desigualdad ha subido el año pasado, digamos, de 88% a 95%. O sea, hoy día la desigualdad es percibida como un problema clave por la gran mayoría de la población chilena, el 95%. Y él decía, faltó poco para que dijera desagradecido, ¿no? Yo me quedé pensando así, desagradecido, ¿no? Entonces, yo dije, ¿por qué? ¿De dónde saca estos datos? O sea, ¿y cómo es que llegó él a pensar que esto es una paradoja? Ahora, él es un tipo bien intencionado y estoy de acuerdo con varias de las propuestas que se plantean, nacen de él y otro grupo de economistas, en eso no me pierdo. ¿Mm? Pero él decía, lo que pasa es que la gente no ha valorado lo suficiente su mejora de las condiciones de vida. ¿Ya? Bien, por ahí podría ir la cosa, ¿no? ¿Por qué son tan desagradecidos los chilenos? Bueno, entonces me puse a pensar y dije, lo que le falta a este enfoque es una perspectiva temporal histórica, de historia económica. ¿Por qué? Porque si uno saca la cuenta de lo que ha ocurrido con la desigualdad de los últimos 20 años, claro, habría que salir a hacer una fiesta, un carnaval a la calle, y uno tendría que estar de acuerdo con lo que dice Sebastián Edward. Pasamos de 0,56 de Gini a 0,46. Ya, muy bien. Pero ¿dónde está el problema de esta perspectiva temporal? Que es extremadamente mezquina en términos de temporalidad. Porque la medición real que hay que hacer no es hace 20 años atrás, es hace 50 años atrás. Entonces les propongo hacer ese viaje por el tiempo para que podamos calcular realmente si es que hay que salir a hacer un carnaval a la calle y si la gente es una desagradecida al protestar desde el año pasado o realmente hay razones objetivas que motivan que esa protesta sea justificada. Claro, entonces vamos a ir a hacer un viaje y vamos a ir al último año de gobierno democrático en Chile antes del golpe, digamos, antes de la Unidad Popular, digamos, que fue el año 69. Ese año el coeficiente de Gini era el 0,47. ¿Ok? 0,47. Muy bien, 0,47. O sea, y él, ¿no es cierto?, nos dice que el año 2019 es 0,46. Muy bien, parece que ahí hay algo ya, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace ¿es motivo para celebrar que después de 50 años, ¿no es cierto?, recién en el 2019, 2018, datos del 2018, hayamos recuperado la desigualdad que teníamos en el año 69? Bueno, a mí me parece que no. O sea, nos demoramos 50 años en volver a la misma desigualdad que teníamos en el año 69. Este estudio del año 69 lo hizo Javier Rodríguez, está muy bien hecho, por lo tanto es casi posible, digamos, mejorarlo. Luego se junta con los datos de la encuesta de ocupación de Gran Santiago y luego los que ha venido haciendo CACEN. Y para que ustedes se hagan una idea, el año 85 la desigualdad en Chile llegó a ser del 0,62. O sea, justo cuando estaba saliendo el país de la crisis de la deuda, que tiene la magnitud que ha dicho Ramón, teníamos un 0,62. O sea, un país más desigual de todo el planeta, pero lejos. Y miren, para que ustedes se hagan una idea, ¿cuánto nos demoramos en bajar de ese 0,62? ¿Teníamos 0,47? 0,62. Por ahí por el 2006, perdón, el 2003, todavía teníamos sobre 0,50. 0,51 para ser más exacto. Y recién el año 2006 empezamos a tener bajos 50. 0,48 y del 2006 al 2017, o sea, después de 10 años, 11 años, casi no se ha movido. De 0,48 pasamos a 0,47. ¿Es motivo para salir a hacer una fiesta o un carnaval a la calle? Creo que no. Por lo tanto, lamentablemente mi colega Edward está equivocado. Los chilenos no son mal agradecidos. Los chilenos tienen toda la razón del mundo para quejarse de que la desigualdad que se observa hoy sea exactamente la misma que teníamos en el año 1969. Segundo asunto, ¿por qué no se produce esto?
bueno, falta lectura, como decía Ramón. Si se hubiera leído a un señor que se llama, ¿no es cierto?, Richard Easterly, ¿m? Que él comenta por qué la gente, al cabo de un tiempo, cuando tiene mejoras importantes en las condiciones de vida, ¿m? A pesar de eso, sigue percibiendo que su situación no prospera cuando la desigualdad es muy alta. Y él lo explica. Dice, lo que pasa es que cuando nosotros medimos nuestro grado de bienestar, los medimos en términos relativos, en relación a los demás, no solo en base a números absolutos. No, yo no digo, hoy día, ayer comía un pan y hoy como 3 panes. Lo que digo es, sí, hoy día yo como 3 panes, pero el tipo de al lado ahora come 9. Si yo percibo que la brecha se mantiene, voy a castigar mi valoración del progreso material individual. Y eso está muy bien explicado, Easterly, o sea, hay que leerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando la percepción de la desigualdad es muy elevada y se tiende a mantener alta, la gente no percibe, y tiene toda la razón del mundo, en decir que no ha mejorado sustantivamente sus condiciones de vida. Eso por un lado. Luego, hagamos algunos ejercicios que me parecen fundamentales. ¿Quién se llevó entonces la torta? ¿Y cómo aumentó la torta del año 69 hasta hoy? ¿Bien? ¿De qué tamaño era la torta? El PIB chileno en ese tiempo, el PIB per cápita del año 69, eran $2.400. El año 2018, ese PIB per cápita, medido, ojo, valores constantes, porque aquí no hay que hacer trampa, digamos. Dólares constantes del año 2018 según el Banco Mundial. Ojo con eso. No hay que usar precios corrientes ni dólares de cualquier tipo. Dólares constantes de un año. $8.200. O sea, ¿eso qué significa? Que la economía chilena, la torta chilena, se multiplicó por 3,3. Eso es lo que creció la economía chilena entre el 69 y el 2018. Entonces, la pregunta del millón, ¿no?, que uno se podría hacer es, bueno, si creció más de 3 veces la economía chilena, ¿por qué diablos, ¿no es cierto?, la población hoy día tiene la misma desigualdad que tenía en el año 69, hace 50 años atrás? Bien, hay que responder esa pregunta. Entonces, bueno, como el susodicho, más Nora Reyes, que es mi colega en esto hay que reconocer, ¿no es cierto?, que hace un trabajo colectivo, de la USACH, ella, hicimos un trabajo sobre el salario de los últimos, justamente, periodos más recientes, del 69, cubrimos todo el siglo, desde 1896 en realidad, pero el último periodo también lo tomamos, llegamos hasta 2008, porque de ahí en adelante se pierden los datos desagregados como para seguir haciendo el ejercicio con trabajadores no cualificados. De ahí tenemos una estadística que es peor, digamos, que la estadística sanitaria que están viendo ahora en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no sirven mucho para hacer la proyección. Entonces llegamos hasta el 2008. Pero miren qué interesante. El salario del 2008, cuando la desigualdad era baja, hay que decirlo, era de 8 pesos constantes, digamos, del año 2009, medidos en pesos constantes del año 2009, deflactados, ¿no? 8 pesos. Esos 8 pesos, hacia el año 1985, habían caído a 4,1. Esa es la catástrofe salarial que tuvieron que aguantar los chilenos durante la dictadura. Una catástrofe gigantesca. Perdieron la mitad de su salario, hasta el año 85. ¿Y saben cuándo se volvió a recuperar esos 8 pesos fabulosos, por los que habría que hacer una fiesta, según algunos? El año 2008. O sea, recién el año 2008 los chilenos pudieron volver a recuperar el jornal real que tenían el año 1969. Es decir, casi 40 años se demoraron los trabajadores chilenos en recuperar el poder adquisitivo que tenían el año 69. 40 años. Y 50 años para recuperar la desigualdad que había en el año 69. Entonces, bueno, con esto ustedes ya le irá quedando claro, digamos, que no fueron los trabajadores los que se quedaron con la torta. ¿Quién se la quedó? Bueno, hay una metodología que Ramón debe conocer y todos los que trabajan en este ámbito la conocen, que se llama distribución factorial de la renta, que lo que calcula es básicamente cuánto se lleva el capital, es decir, los empresarios, y cuánto se llevan los trabajadores. El capital se le denomina excedente bruto de explotación, una palabra de estas que le gustan a algunos economistas para darle más nobleza a una cosa que es simplemente la renta que se va a los empresarios. Y luego, ¿no es cierto?, la participación salarial es lo que se lleva a los trabajadores. Veamos algunas cifras. El año 1972, en plena Unidad Popular, los trabajadores, es decir, la participación salarial, era del 52,2% del PIB, según trabajos que están bastante consolidados. Esa participación de los trabajadores dentro del PIB, que era más de la mitad del PIB, es decir, más de la mitad de la economía, se la llevaban los salarios. Eso cayó a un 30% el año 88.
muy cercano a estos años que hemos hablado recién. O sea, mientras caían los salarios se derrumbaban, y mientras crecía la desigualdad, ¡oh, qué milagro! ¿No es cierto? Mientras tanto ocurría eso, caía en 20 puntos la participación salarial dentro del PIB. Bueno, ¿y hacia dónde se iba? Ustedes ya pueden ir imaginando, ¿no es cierto? Si tenemos dos componentes nada más para calcular, el excedente bruto de explotación es lo que iba a los empresarios, creció de un 30% del año 72, creció a un 42% en el año 88. O sea, de esos 20 puntos que perdieron los trabajadores dentro del PIB, un 10 puntos se fueron a los empresarios. ¿Ya? Y para que ustedes se hagan una idea de cómo ha crecido últimamente en estos últimos años, los datos últimos que tengo son del año 2014. ¿Saben en cuánto estamos ahora? La participación salarial solo ha crecido del 30% al 39%. O sea, después de una serie de fuegos artificiales y carnavales de todo tipo, todos estos gobiernos que han habido desde el año 90 hasta ahora, solo han logrado de esos 20 puntos que perdieron los trabajadores recuperar 10. Los otros 10 no se han recuperado. No se han recuperado. ¿Y qué pasó con la excedente bruto de explotación? ¡Wow! No solo mantuvieron lo que tenían, ese 42% del PIB, ¿no? Sino que lo subieron a 49%. ¿Cuándo? El 2014. O sea, los empresarios aumentaron su participación dentro de la distribución factorial de la renta de 42% del año 88 a 49, prácticamente 50%. Es decir, lo que ocurre en un país normal es que los trabajadores se queden con la mitad de toda la renta producida. 50%. Eso es lo normal en países más o menos con la renta similar a Chile. En Chile, los trabajadores se quedan apenas, y después de todos estos años de transición, con 40%, mientras que los empresarios son los que se quedan con más de la mitad de la renta prácticamente. Bien, entonces eso nos está dando claramente, digamos, la indicación de por dónde han ido los tiros durante los últimos, no solo los últimos 20 años. Se trata, como decían los muchachos, no son 30 pesos, son 30 años, pero no son 30 años en realidad, son 50 años. Y estos 50 años tienen que ver con dos mecanismos en los que habría que centrar, y para ir terminando mi parte, ¿no? No quiero aburrirlos. Si uno tuviera que resumir esto, si hubiera, o sea, podría resucitar a Marx, ¿no? Y tuviera que calcular cuáles fueron los dos mecanismos de extracción más importantes que permitieron que la renta se desplazara de los empresarios y se fueran, ¿no es cierto?, de los trabajadores, perdón, 20 puntos de la renta del PIB se fueran a los empresarios, y ¿cuáles serían esos mecanismos? Bueno, entonces, uno de ellos es fácil de ya advertir a esta altura, ¿no? Y es toda la pérdida en salario, que es justamente lo que ya venía mencionando Ramón, y estoy absolutamente de acuerdo. Para que ustedes se hagan una idea de la pérdida de salario que han experimentado los trabajadores chilenos, para que un trabajador chileno tuviera el salario mínimo que tiene 13 países que tienen la renta más o menos similar a la de Chile, el salario mínimo en Chile tendría que ser de 510.000 pesos actuales, en términos de cambio real. ¿Bien? Y para que el salario medio, más bien la mediana, es decir, justo en el centro, ¿no?, de lo que gana un chileno, se situara en lo que gana en la mediana en esos 13 países que en algún momento han tenido la misma renta per cápita de Chile, la mediana chilena tendría que ser alrededor de 1.400.000 pesos. Eso es lo que debería percibir un chileno que está en la mediana salarial. ¿Qué es lo que ha explicado eso? Bueno, aquí no basta saber de economía. Bueno, la destrucción sistemática, la aniquilación de los sindicatos, el asesinato masivo como política de Estado durante todos esos años, la imposibilidad de recuperar los derechos, las leyes básicas que protegen los sindicatos, el grado bajo de sindicalización que hay. Todo esto ha sido reportado 1000 veces por la Fundación Sol y muchos otros estudios que demuestran que los sindicatos hoy día están en una situación de asimetría absoluta en relación al poder y a la influencia política que tienen los empresarios. Eso es así. O sea, nadie en Chile con un dedo en la frente, un trabajador cualquiera, se vería hoy día estimulado a entrar a un sindicato por lo que eso significa. El miedo, ¿no es cierto?, los salarios, así, una serie de desincentivos. Los sindicatos hoy día en Chile no tienen capacidad para enfrentar de igual a igual a los empresarios. Ahí está la clave. Y lo otro es el otro gran mecanismo de extracción de la renta, por el cual se le quitó a los trabajadores 10 puntos adicionales. Yo creo que va por el lado de lo que dice Ramón, en el sentido que
no solamente el Estado se empequeñeció en su capacidad fiscal de recaudar tributos, sino que además el Estado, los pocos tributos que iba cobrando, decidió, fruto de esa recaudación, regalársela a un empresariado, luego de hacer desaparecer lo que se llaman normalmente los bienes públicos fundamentales, que son los servicios que en cualquier país civilizado del planeta están bajo la tuición del Estado, porque se sabe que cuando se deja al sector privado que los gobierne, se producen todo tipo de asimetrías y distorsiones que terminan generando más concentración y más brechas de calidad. Por lo tanto, lo que en un país normal se hacía, aquí se llevó al extremo de privatizar salud, educación, viviendas, pensiones. Eso por hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Estado, al cobrar los pocos tributos que estaba cobrando, decidió hacerse una harakiri el Estado en términos fiscales, entonces cobraba pocos tributos. Y los pocos tributos, no derivarlos hacia el sector público que brindaba salud, educación, vivienda y pensiones, sino que entregárselo a amiguetes, como los del funeral, para que hicieran sus propios negocios. Lo que hizo en la práctica fue desviarle esa renta. Esos 10 puntos adicionales que nos faltan, esos son los que fueron desviados a través de la privatización de los bienes públicos fundamentales. Entonces, efectivamente, si uno suma las dos cosas, salarios que caen en 10 puntos respecto a la participación de los salarios en el PIB, y por otro lado, bienes públicos fundamentales que fueron privatizados, lo que tenemos al final del día es que después de pagar impuestos, ¿no es cierto?, la renta de los trabajadores se ha reducido en la manera, en la magnitud que ustedes vieron. Y para dar un último ejemplo de esto, fíjense que las reformas tributarias, en el sentido de lo que está planteando Ramón, ¿no?, en los países donde se aplicaron estas reformas tributarias que son fundamentales, digamos, al patrimonio, a los más ricos, royalty, a los recursos naturales, y cosas que son, o sea, digamos, están en el manual de cualquier gobierno, digamos, relativamente equilibrado, ¿no? Eso significó que en esos países, esos 13 países de los que hemos venido hablando, cuando ellos tenían el mismo grado de desigualdad que nosotros, que los que tenemos actual, que era un 0,47 de Gini, ¿saben a cuánto lograron bajar la desigualdad? La bajaron a 0,30. Entonces, si tú aplicas esa estructura impositiva, efectivamente, ¿no es cierto?, y la redistribuye a través de bienes públicos fundamentales, inmediatamente cae más de 10 puntos la desigualdad. Y si a eso lo aplica sindicatos empoderados con capacidad política, ¿no es cierto?, para lograr mejoras mínimas, obviamente que tienes ahí los otros 10 puntos. No vamos a llegar jamás con este gobierno a esos puntos. Entonces, yo ahí termino, simplemente quiero señalar ahí algo que me parece fundamental y es lo que ha venido surgiendo ahí en las conversaciones que están en el chat, ¿no? Habían personas que decían, ¿qué arco de política, qué arco de aliados, qué arco de fuerzas, qué planteamientos tenemos que generar para justamente crear esas mayorías que triunfan? Porque yo efectivamente creo que lo que se viene es espantoso. O sea, yo hacia vuelo de pájaro calculaba una contracción del 20% del PIB y me quedé corto. Yo creo que Ramón también, yo creo que probablemente nos vamos a quedar cortos. Va a ser una catástrofe esto. El desempleo también va a andar por sobre el 20%. La pobreza va a subir por lo menos un 30%. O sea, es casi imposible pensar menos que eso. Entonces lo que vamos a tener va a ser un polvorín. Ahora, ese polvorín, sin embargo, puede generar, hay que tener cuidado, porque ya hemos visto que entre el año, cuando cayeron los salarios de una manera catastrófica, entre 1904 y 1907, y el desempleo subió mucho, y después vinieron las contracciones de los años 20, a comienzos del siglo XX, y después la de los años 30, los que lograban conservar sus trabajos no quisieron arriesgarlo. En escenarios de mucho desempleo, lo que suele ocurrir también, y eso también lo insinuaba Ramón, es que hay veces que en vez de que la gente salga a protestar, están tan precarizadas los trabajadores que prefieren no generar conflicto. Y ahí, en ese momento, es cuando se dio la matanza de Santa María. Es decir, los anarquistas llamaban a huelgas generales, pero no había ninguna posibilidad de apoyo, porque la gente, los que habían logrado conservar el trabajo, por ningún motivo querían perderlo. Entonces, hay que tener cuidado con ese escenario. Si la situación es de mucho desempleo, podría eventualmente generarse un escenario de ese tipo y hay que ver qué discurso hay que armar ante esa circunstancia. Pero fuera de eso, el planteamiento de él, y ahí yo creo que poco puedo agregar y comentar a lo que él está diciendo,
Simplemente, quizás le preguntaría y le tiraría aparte del impuesto patrimonial y las otras iniciativas. Ramón, ¿qué te parece una RBU, una renta básica universal? Ha estado dando vueltas esa propuesta. No sé si te parece, ¿no es cierto? Ahí a ver cuál es tu opinión. Pero hay algunos que están diciendo que quizás una RBU, una renta básica universal, más que un IFE, un ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto?, podría ser a largo plazo la carta política por la cual meter un desplazamiento importante de renta hacia los grupos más desposeídos, que al menos van a andar entre un 60 y 70% de la población cuando terminen todo esto. ¿Bien? Entonces, bueno, solamente felicitar a Ramón. Ahora tengo que leerme el paper, así que dejo con ustedes, ¿no es cierto?, la conversación. Muchas gracias, Bien, Ignacio. agradecemos a Mario, muy buena la presentación, me ha gustado mucho, la Ramón también, ambas son complementarias aparte, y lamento por favor a los que se han ido, porque ha sido un poco largo, digamos, esto acá, ya llevamos 1 hora 40, y además estamos en un día viernes, y además son las 8:30, la hora en que uno acuesta a los hijos, en que uno tiene que bañarlos, acostarlos, de hecho tienes que hacer eso yo, como buen machista, Salir a carretear también. estoy viendo También, sobre todo. que se haga cargo de eso. No, pero entonces es una hora que no es fácil. Yo agradezco a todos los participantes acá. Vamos a ver algunas preguntas que han surgido al respecto. Le dejo también la pregunta de Mario, vamos a dejar también el punto. La pregunta es sobre la renta básica universal, digamos, es una pregunta importante, como punto 1. Y vamos a ir haciendo algunas preguntas. Ustedes pueden ir anotando, ustedes, Mario y también Ramón, anotando algunas y me dicen cuáles ustedes quieren responder o quieren plantear. Hay una pregunta que también voy a hacer yo, alguna pregunta específica, una solamente que voy a hacer yo. Entonces, una primera pregunta, es una pregunta de formal. Yo creo que una pregunta también importante porque alguien preguntó también acá en el foro, pregunta en qué se basa la proyección de caída del 20% del PIB. No sé si ¿cuál es el sustento? Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de Perú, hay una, yo te he contado, Ramón, te he contado hoy día, es que hay investigadores que están haciendo indicadores líderes, proxy a través de distintos indicadores, donde calcula más o menos cuánto está cayendo el PIB, porque la cifra de PIB no va a estar sino hasta ¿cuánto? Hasta 6 meses más probablemente, la cifra de PIB oficial. Entonces no vamos a tener la caída ahora, digamos, hay proyecciones. Entonces esa proyección no sé si está basada en alguna paper que tú puedas después compartirnos, Ramón, o es algo que estás hablando de Mira, no, que yo sepa no existe ningún paper serio que esté. Pero la base fundamental es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora, llevamos 3 meses, mes a mes, ¿no? En que el PIB ha caído por lo menos 20%, de acuerdo a las distintas medidas que van saliendo mensuales, ¿no? Y por otro lado, proyectando hacia adelante, uno ve que la pandemia va a ser muy difícil que disminuya sustancialmente de aquí a fin de año, ¿no? O sea, el supuesto está ahí, ¿no? El supuesto es que la pandemia dura por lo menos 4 meses más, ¿ya? Y la tasa y además, que van a tener que tomar medidas para restringir a esas 250.000 empresas que están en este momento en actividad. Porque si no se toman medidas a reducir la actividad de esas empresas actualmente, la pandemia, la tasa de infección va a seguir aumentando. Y va a llegar un momento que van a tener que hacerlo. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, el supuesto es que esta pandemia no solamente dura por lo menos 3-4 meses más, sino que va a ser mucho peor. ¿Ya? No tanto la infección misma, pero la cuestión económica va a ser peor en la medida que tengan que reducir drásticamente la actividad de estas 200 y tantas mil empresas que siguen activas, muchas usando recursos que son ilegales abiertamente, ¿no? Declarándose empresa de primera necesidad o qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy difícil que esto no empeore, ¿no? Porque el gobierno ha llegado tarde a todo, ¿no? Y ha propuesto, y tiene medidas que son absolutamente insuficientes. Esa es la base. Es una base intuitiva, pero no hay un estudio cuantitativo todavía.
Voy a revisar audio, ahí sí, que estaba con el audio cortado. Entonces, vamos a hacer solamente 2 preguntas más porque ya en realidad estamos en la hora, ya no estamos muy tarde. Sería bueno que hiciéramos una segunda edición después de esto, porque está realmente muy bueno, pero ya estamos en la hora y ya es día, viernes casi son las 9 de la noche. Entonces, solamente un par de cosas más que alguien había preguntado. Una es, Ramón, una pregunta que me interesa también. Tú hablaste de tu programa conjunto. ¿Te referías al programa que se armaron ustedes para la presidencial anterior? Como programa, porque más allá más allá más allá de la propuesta de impuestos que está publicada y todo, que uno la puede ver, la propuesta general está, ¿te refieres a esa, al programa que armaron para la candidatura presidencial o no? No, esta, digamos, eso que otra, ¿no? Este es un programa mucho más global, mucho más científico, con bases, ¿no? Que he tratado de ir proveyendo, de una justificación seria, científica, y con una forma de por lo menos proyectar los beneficios que algunas de estas medidas tendrían, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de coincidencia con el programa del Frente Amplio. Si uno piensa, yo no entiendo por qué los muchachos del Frente Amplio no explotaron esto, pero si el programa del Frente Amplio económico se anteponía a las demandas sociales, a la gran parte de las demandas sociales, ¿no? No quiere decir que si hubiera ganado el Frente Amplio no habría habido el estallido social, pero prácticamente respondía ex ante, ¿no?, a muchas de los planteamientos las demandas durante el estallido social. Y una pregunta que disculpa que te interrumpa, muy breve, es, ¿hay posibilidad de que nos envíes un borrador, por lo menos, de ese programa como conjunto? Porque realmente es interesante, son varios artículos, pero hay uno que condensa muchas de estas cosas. Ya, te lo pediríamos después, si lo puedes enviar. Les puedo mandar ese, que lo va a publicar la revista de la Universidad de Chile, pero ahora va a publicar una versión un poco resumida, pero les puedo mandar la versión completa. Perfecto. ¿Cómo se llama la revista de la Universidad de Chile? Palabra Pública, ¿no? Ya. Entonces, en el próximo número, ¿ya? Pero son varios artículos que he venido trabajando, algunos que hemos venido trabajando con Gino Sturla, y eso es, digamos, es una justificación, es un análisis científico, ¿ya?, en muchas áreas, incluyendo la implementación de los impuestos patrimoniales, que veo mucho en el chat, ¿no? Veo mucha gente planteando cuestiones sobre los patrimoniales, bastante escepticismo, que sería bueno que leyeran esos artículos, porque aquí no tenemos tiempo de discutirlo, estaría feliz de discutir. Yo puse en el chat ya los artículos tuyos sobre impuestos, y puse también el artículo sobre poder, y ese que tú creaste sobre poder y desigualdad, que también es muy bueno. Bueno, es un artículo un poco teórico. Claro, pero ambos son artículos que sirven para tener una mirada general, digamos. Pero el primero no, el otro, el de sobre impuestos, es muy aplicado al caso chileno. Pero también hay aspectos metodológicos, etcétera, ¿no? Y sobre todo la comparación internacional. Porque ese escepticismo viene porque se piensa que, que estos impuestos no pueden funcionar, la gente va a sacar la plata, lo que dice por ahí, del país, con la forma en que está, que pretendemos que se diseñe este impuesto. Eso no sirve para nada. Pueden sacar la plata que quieran, porque esto afecta a las fortunas mundiales de los residentes en Chile. Y además existe evidencia empírica del funcionamiento de estos impuestos, ¿no?, en estos países que analizamos. O sea, que no hay no es una cuestión arbitraria, en Chile sí lo vamos a tener. No, han habido muchos países, en nuestros países estos impuestos han perdurado. Y la otra cosa, un minuto, es que impuestos patrimoniales son de dos tipos. Hay impuestos al patrimonio físico y otros impuestos al patrimonio financiero. El patrimonio físico son las contribuciones, todas las cuestiones que uno paga, o impuestos a la tierra, etc., ¿no? Y cuando hacemos una comparación internacional con la OCDE,
vemos que, por ejemplo, Francia, que efectivamente eliminó los impuestos patrimoniales financieros, tiene una altísima tasa de recaudación por concepto de bienes físicos, de alrededor de 4% del PIB, que es altísimo, ¿ya? Entonces, y así hay otros países, todos los países de la OCDE tienen usan esos impuestos mucho más intensivamente que Chile. Nosotros tenemos justo 9% del PIB, para darme una idea. Pero lo importante, como les digo, aquellos que tienen tantas dudas sobre el impuesto patrimonial, por favor lean, sáltense toda la cuestión técnica, pero hay dos secciones al final, ¿no? Y más una aplicada a Chile, pero dos secciones donde discutimos abiertamente todas las críticas que se han planteado a estos modelos, a estos impuestos, y donde discutimos cómo se implementando en base a la experiencia de otros países se va a lograr, ¿no es cierto? Ahora, para esto necesitamos otro sistema de impuestos internos. Este sí no sirve a nada, eso es claro. Necesitamos un montón de medidas complementarias que son súper importantes y siempre me preocupa cuando los políticos apresuradamente tiran estas cosas, ¿no? Y que muy bien, o sea, me encantó que el Congreso lo haya hecho, pero el problema es que si no trabajamos con medidas complementarias absolutamente esenciales para el éxito de este impuesto, ¿ya? Lo único que va a causar un desprestigio mayor de ellos, la derecha o la gente escéptica, de decir, no es, le decía, esta cuestión no recauda. Eso. Ya, una última pregunta, y esta pregunta, por favor, me voy a dar el gusto de hacerla yo, está dirigida a Mario, y también, digamos, de alguna forma, que está vinculada a lo que plantea justamente él. Aquí hay un problema de comunidad, lo que yo veo es que hay un problema de comunidad política grave, y lo que una discusión que hay es si los impuestos son los que van a reducir la desigualdad, o es la desigualdad la que determina justamente que haya bajos impuestos a la renta. O sea, es decir, tenemos bajos impuestos porque la élite controla al Estado, o es que simplemente la desigualdad se produce porque tenemos bajos impuestos. Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, cuando uno lo ve históricamente, en el siglo XIX no es que la desigualdad fuera alta porque había bajos impuestos, es que siempre hubo desigualdad, la desigualdad era de base. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo tú lo ves en términos de economía política, Mario? Tú que eres historiador económico y trabajas el tema, ¿cómo lo ves y cómo crees tú que debería configurarse una situación social, pensando también lo que pasó el año pasado también, entre octubre hasta marzo de este año? ¿Qué debería la elite sentir? ¿Debería sentir miedo, por ejemplo, para poder generar justamente una situación, digamos, que permita, digamos, imponer? Porque esto en realidad no se hace vía concesiones, vía porque sean buena onda. Esto es porque también hay una economía política atrás que está determinando. ¿Qué opinas tú al respecto, Mario, sobre eso? Bueno, lo que tú dices, hay una imbricación tremenda que es bicausal entre desigualdad e impuestos, impuestos de desigualdad, eso es clarísimo. Entonces, en algunos momentos históricos tú tienes que opera en un sentido, en otros opera más bien en el otro. Hay una teoría económica que es fácil de manejar, que no tiene gran gracia, digamos, y que es la que han explorado los historiadores económicos neoinstitucionalistas, sobre todo, y que dice, ¿no es cierto?, que cuando estoy pensando en los trabajos, digamos, de varios norteamericanos en los últimos años, en la que, ¿no es cierto?, se plantea que cuando un país se especializa en materias primas durante mucho tiempo, es porque responde a ciertas dotaciones de factores productivos. Si esas dotaciones de factores productivos básicamente son bajo salario y trabajadores poco calificados, la posibilidad de aprovechar extensivamente recursos naturales, el incentivo que van a tener esos empresarios para querer innovar es mínimo, porque digamos, la baratura de esos precios relativos del trabajo y de los bienes primarios, digamos, de los productos de la naturaleza, generan una estructura de costo que hace prácticamente imposible escapar a la tentación de tener un comportamiento rentable. O sea, el tipo que quiere cambiar un patrón, digamos, de negocio y pasar a ser innovador y tecnológico, tendría que renunciar a la renta fácil que le genera, ¿no es cierto? Explotar con bajo salario a trabajadores poco educados y cargarse a toda la naturaleza. Es imposible que salga de ahí. Eso está súper...
trabajos de Sokolov, Engelman y muchos más, o sea, está recontra probado. Entonces, lo que se ha visto es que el patrón productivo no es neutral frente a la desigualdad. El patrón productivo se nutre de la desigualdad. ¿Mm? Si hubiera menos desigualdad, no sería viable ese modelo de negocio. ¿Entiendes? Entonces, por eso que cuando los que han estudiado desigualdad en el largo plazo, estoy pensando en Piketty, pero también en Branko Milanovic, ¿no? Del Banco Mundial, han descubierto ese patrón. Es decir, los países que han reducido la desigualdad no es solamente porque hayan aplicado impuestos para generar estos bienes públicos fundamentales y porque hayan armado una trenza de poder en la que los trabajadores negocian con mejores condiciones. Es porque también en esos lugares se adoptó un patrón productivo distinto. ¿Mm? Es decir, esto no es casual. Y a su vez, ¿no es cierto? Piensa tú que si nos cambiáramos en algún momento, soñemos un poquito siguiendo los puntos que plantea Ramón, ¿no? En la propuesta. Si en algún momento nosotros se generara, porque todo esto responde a incentivos de largo plazo. Los empresarios no van a transformarse de la noche a la mañana de rentistas a industriales de alta tecnología, digamos. Eso no va a ocurrir sin una arquitectura institucional que les dé señales en ese sentido. Y eso significa cambiar los precios relativos de los factores. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede claro. Digo. Piensa usted que hace algunos años, piensa el debate que se arma cada cierto tiempo cuando el dólar baja de valor. Y cae el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y ya no está a 800, ya no está a 700, está a 500. ¿Ya? ¿Quiénes salen a la carretera a pedirle al gobierno que, ¿no es cierto?, que intervenga el mercado cambiario y que genere un tipo de cambio múltiple que a ellos los favorezca y que les permita obtener más pesos por los dólares que están obteniendo muy poco? Bien, los agricultores terratenientes, digamos, del Valle Central y del Sur. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, si tú cambias el precio de los factores, en términos relativos, hay incentivos para que los tipos ya no puedan sacar una renta fácil de ahí y se tienen que ir migrando lentamente. Entonces ahí tienen sentido las propuestas de, si van asociadas a incentivos tributarios, a incentivos de orden, digamos, de mercado, de competitividad, de innovación, de investigación y desarrollo. Es decir, todas esas cosas, si van acompañados de todo eso, de la generación de clústeres, por ejemplo, cadenas productivas de valor, si todo eso va asociado en políticas de Estado, el tipo calcula y dice, hasta ahora yo estaba exportando manzanita y pagando una miseria a estos pintapelados, digamos, patipelados, de los cuales, como ya me están cobrando caro, mejor sigo importando trabajadores baratos de los países de alrededor. Ojalá me dejen aumentar la cuota de exporero, porque quiero seguir, necesito que ese precio no varíe. Y luego, ¿no es cierto? Si tú aplicas restricciones ambientales, que tienen que ver con también lo que planteaba Ramón, le estás cambiando el precio relativo de la ocupación depredadora de esos bienes. Lo está obligando a pensar de otra manera su modelo de negocio. Ahora, si eso no va acompañado por políticas de Estado que lo lleven de la manito, que le den los créditos, que le permitan salir al exterior, que le permitan incursionar en nuevas actividades productivas con nuevas líneas de producto, los tipos no lo van a hacer. ¿Sí? El milagro de Corea, digamos, no fue porque el Estado estaba mirando así lejos, ni el de Japón tampoco, y el de Alemania tampoco, y el de los países nórdicos tampoco. O sea, si uno observa la pauta de industrialización que han tenido la inmensa mayoría de los países que han convertido su patrón productivo hacia cadenas de valor más importantes, con altas remuneraciones, y eso lo han utilizado para reducir desigualdad a través de políticas redistributivas, lo que no observa es un rol gigantesco del Estado. Entonces, claro, aquí tenemos un problema ideológico. O sea, mientras Axel Kaiser, digamos, sea el libro de venta más bestseller, digamos, de Mercurio toda la semana, y eso incluso lleve a que algunas facultades de economía lo exhiban y lo paseen este personaje, ahí no tenemos ninguna posibilidad, ¿entiendes? Entonces, obviamente que ahí hay un debate ideológico de primera, que yo creo que también tiene que ver, y yo creo que ahí Ramón también acierta, con qué tipo de economía se está enseñando en las facultades de economía. ¿Mm? Si una economía para administrar simplemente este modelo rentista primario exportador, del que se habla mucho, pero no se hace nada para cambiarlo, en facultades que debieran estar pensando cómo cambiarlo. O son administradores de empresas, entonces mejor cambien el nombre a la facultad, póngale simplemente somos administradores de empresas de otros gallos que son los dueños. Entonces, punto. Pero los economistas, necesitamos economistas de talla como Raúl Prebisch, gente que hizo gigantescas contribuciones, digamos, en la literatura económica. Fíjense ustedes que una de las pocas cosas, y eso que tiene debilidades, y yo las reconozco,
y no estoy haciendo una apología, pero una de las pocas cosas originales del pensamiento latinoamericano fue la teoría de la dependencia. Bueno, ¿dónde están los teóricos que tienen que elaborar? Ahora, otra cosa que tiene que ser muy superior a eso, ¿m? No se está haciendo en las facultades de economía, claramente. ¿M? De hecho, ¿por qué le pusieron negocio? Yo me preguntaría eso, ¿no? ¿En qué momento está que... Entonces pónganle facultad de negocio y saquen economía, entonces? ¿Se fijan? Entonces yo creo que esos temas son clave y evidentemente que ahí, ¿no es cierto?, observamos que así como la desigualdad promueve un patrón productivo primario, rentista, una vez que está instalado el rentismo, eso se acompaña por una arquitectura institucional política y social que, como han dicho personas como Acemoglu, Robinson y Johnson, ¿no? Hay una arquitectura excluyente en lo social y en lo político. Y es lo que tenemos en Chile, una arquitectura social y política excluyente. Volvimos al siglo XIX, digamos, donde se quiere que la gente no vote, que no participe, ojalá. Y luego, ¿no es cierto?, un modelo productivo que es este tipo del que tenemos rentista.